En la cara se pueden sentir los pulsos de 7 arterias, que se corresponden con los 7 chakras. Las diferentes muecas para enfocar, reír, llorar, cantar, alinean, afinan esas 7 cuerdas. Y el pulso y el flujo vascular se redistribuye según la necesidad en la cara, y lo mismo pasa en el cerebro, pero también en las manos. Estamos diseñados para correr de huida de los tigres y treparnos a los árboles. Hay gimnasias rudas y de frecuencias bajas como la del rugby o el fútbol, pero hay frecuencias sutiles, altas, como las de la pinza, que se hace al fumar un cigarrillo, al acariciarlo con los dedos, al acariciar un clítoris o al besar. Y claramente son más importantes estas últimas que las primeras. Por esta razón, un deportista deja de serlo y se convierte en un adicto, consumidor de cocaína o fumador o adicto al fuego, ludópata. El cuerpo va subiendo a la punta de frecuencias bajas y burdas en el ano a frecuencias más altas, siendo las frecuencias de los ojos, que son brillo, ardor en los ojos, las más altas. Pero las más altas de todas son oscilaciones eléctricas en el cerebro. A medida que se sube por los chakras hacia el cerebro, se sube desde el hombro y desde la cadera hacia la punta de los pulpejos, y el último nivel de transición de la energía es el paso de la energía de los pulpejos hacia la uña. Es equivalente al paso de la energía de la cara, de los pulsos de la cara, al cerebro, a los pulsos del cerebro que están por encima del esfenoide, por encima del entrecejo. Cuando Federer hace su revés, se siente que hace como una especie de caucherazo o de tensión entre la mano izquierda y la mano derecha, y el golpe sale como un golpe de cauchera. Como si un caucho virtual estuviera uniendo la mano izquierda, que se abre como un ala, y la mano derecha que se desplaza con su girar hacia donde va la bola. Practicando su técnica de golpe y la forma como golpea la bola con el aro de la raqueta contra el piso, intentaba conectar el caucherazo de la mano derecha y la mano izquierda, pero fui logrando incluso conectar el índice con el pulgar en la mano izquierda, viendo un caucho o una cauchera entre ambos dedos, espejo del caucho entre ambas manos. Pero esos mismos intervalos los sentía en la cara, en las muecas de la cara, de un lado derecho al izquierdo de la frente o de la boca. Como se siente cuando uno ríe o llora, o cuando se cogen los pulsos de las arterias de la cara, que se hace una integración. La integración es la que se hace con pulsoterapia entre los dedos del 1 al 7, pero también del 1 al 7 en el cerebro, de la pared anterior a la pared posterior, de la derecha a la izquierda y de la base en el esfenoide a la tapa del cráneo. Este lenguaje de intervalos son intervalos de quintas y de octavas, y son la base de la música y de toda la armonía, porque el cuerpo es eso, un instrumento musical perfecto. Entrenando fuertemente estas conexiones, llegué a sentir el puño con muchísima fuerza y golpeando con el aro de la raqueta como si este fuera un bate. Tanta conexión arriba me produjo ganas de defecar, como lo dije, que le produjo a la médica que consumió Yagué en el Amazonas conmigo. Pero como esas frecuencias altas que a mí me hicieron fue vomitar, parecen a las frecuencias que en la punta del pene incitan a eyacular, no interpreto esta gana de defecar como diarrea, sino que aprieto el ano como quien evita eyacular. En este caso, la gana de defecar es tan inminente como la gana de eyacular. Pero si se abstiene de hacer esa conexión y se lleva hacia el ano y al coxis, se conectan todos los huesos, como si los anillos más pequeños se fueran conectando con las puntas y con la pinza. Ya me ha pasado muchas veces con el tenis que cuando conecto estas frecuencias altas termino con una defecación pastosa y con muchas ganas de defecar. Y pensaba en Djokovic, que tiene diagnóstico de celíaco, de intolerancia al gluten, y sus diarreas posiblemente no dependan del gluten, sino simplemente de esta conexión tan alta que hace en la cabeza
y normalmente la conexión del 7 en la coronilla, en la corteza, jala al 1 en el ano. A la mañana siguiente de haber superado la diarrea conectando más allá del ano hacia la sensación de frío en el coxis, pude apretar mi pubis contra el pubis de Beatriz con una fuerza que antes era incapaz de soportar sin tener un orgasmo. De hecho, ese entumecimiento en los huesos era lo que registraba como frío de túnel en las manos cuando hacía el intervalo de las cejillas o cuando me eyaculaba. Y luego, cuando hice mi práctica de mirar los tenistas en resonancia con la raqueta en mano, esta vez lo hice con el televisor apagado y la raqueta la empecé a mover entre los dedos como lo hace Federer cuando espera un saque. Pero sentía la necesidad de rotarla más bien con las uñas, lo cual me indujo esta mueca en el maxilar y en la sonrisa. Esa tensión me conectaba la columna con el cráneo, como me lo conectó 1 año y medio tras pararme en la cabeza después de entrenar tenis con los expansores en la boca. 1 año y medio después había alcanzado esta conexión en la boca y en el cráneo y en la punta de los dedos, ya sin expansores y sin forzarme tanto. La eyaculación que en aquel entonces me caló hasta los huesos con un frío de hielo, los expansores, pararme en la cabeza, quizá todos estos eventos desencadenaron el desprendimiento de retina, porque me acercaron sin merecer a una conexión que todavía no estaba preparado para tener y ahora sí la he alcanzado. Los huesos dan notas fijas, los músculos dan notas variables. La bola pivoteando entre los dos aros de la raqueta es un caucho. El encordado es otro caucho. Una uña apretándose perpendicularmente contra su oponente es un caucho, hasta que se empieza a sentir que cada uno de los dedos se convierte en un caucho. Un caucho virtual que va del dedo pulgar a los dedos oponentes cuando se golpea. En ese el girachon, girar palatún, el girachon, girar palatún, el girachon, girar palatún que va de una mano a la otra, hay otro caucho virtual. Perpendicularmente a este caucho hay otro caucho que une el braceo y el pedaleo. Y otro caucho virtual que integra todo este sistema de caucheras perpendiculares en el enfoque y en el sonido, en el et y en el chon. El pene dentro de la vagina es un caucho, pero la pelvis que lo soporta es otro caucho que está anclado a los hombros. Hombros, otra cauchera anclada a la boca, al enfoque, al pensamiento. El pensamiento es un caucho atrapado en todo este sistema de caucheras perpendiculares. La conexión de todos en resonancia forma lo que llamaremos el estado cauchero. Conectarse a la música de los huesos es conectarse a la música de base, a la música de fondo, a la música que es real en uno. Estoy con un uñero doloroso que periódicamente me da y me preguntaba por qué dan los uñeros. Y ahora lo entiendo. Antena que sale de los pulpejos a conectar con la uña, con lo cortical. Cuando toco tambor con la punta de los dedos, cierro los ojos e intento que el foco de luz que me produce la sensación de la punta de los dedos contra el tambor sea el mismo que me produce el sonido que me entra por los oídos. Cuando golpeo la bola con el aro de la raqueta, intento lograr esa misma conexión, que el chon, que yo digo mentalmente, girar chon, girar balatún, girar chon, girar balatún, el chon de la lengua coincida con el chon que se escucha. En ese punto la conexión es total y se golpea casi con los huesos. Un solo sonido en el aro, en la lengua y en el oído. En el cerebro ya no son 3 intervalos diferentes, el que se ve, el que se oye y el que se siente, sino que son un único chon superpuesto. Este alcanzar el borde de los dedos, la transición del pulpejo a la uña, o el borde de la raqueta, implica alcanzar la conexión hasta la punta de los dedos. Se empieza a sentir la música de los huesos. Esos son cuerdas, o mejor, varillas sonoras. La más larga es el fémur y la más pequeña son los huesos de las falanges, aunque la más pequeña de todas son los huesos del oído.
el estribo, el yunque y el martillo. Cuando se alcanza esta conexión de intervalos de cuerdas de tal punto que uno siente el caucherazo entre la mano derecha y la izquierda, o el caucherazo, la tensión dinámica que se da entre el índice y el pulgar en la mano contraria a la que golpea cuando se hace el revés, también se siente la conexión de todos los huesos como una gran orquesta, desde las frecuencias más bajas hasta las medias hasta las altas. En este punto, como dije antes, las resonancias ya son fijas en el cráneo, en las tapas, paredes y pisos del cráneo y del esfenoides. Y en la piel lo que se siente es el brillo. En el cerebro, en la corteza, oscilaciones eléctricas y en las uñas, brillo y refulgencia de la luz. Y aprieto los dientes. Y se ha alcanzado el nivel cortical, luminoso, ectodérmico de la energía. Los antivibradores que se colocan en la raqueta son un mito que se utilizan para evitar este nivel cauchera donde los huesos vibran. Los uñeros, unos hongos que tengo en los dedos 4 de los pies, conjuntivitis, el desgarro de la retina y una tendencia a contracturas en la columna, son puntos de fricción con la energía más allá de los cuales se alcanza el automatismo, el estado cauchera, el orgasmo o el estado convulsivo, donde los huesos vibran, donde nos automatizamos por encima de la razón y de la lógica. La gimnasia y el pulso se hacen senso. Al superar la diarrea y el orgasmo, conectando más allá del esfínter hacia la vibración del coxis y de los huesos, cambié el mantra et girar chon girar balatún por et girar chon vibrar balatún. Porque al final del chon todo el cuerpo queda vibrando. Un paciente con artritis o con artrosis ya alcanzó este nivel cauchera de la energía. Los músculos son cuerdas que tensionan a los huesos en ese efecto de cauchera. Pero como la conexión fue inconsciente, se deforman y hay dolor. Bien sea para evitar que nos alcance el tigre o para coger cocos del cocotero o jugando tenis, fútbol o corriendo simplemente y andando, todos nos entrenamos alcanzando frecuencias cada vez más altas hasta alcanzar este nivel cauchera. Este nivel que yo llamo cauchera es a la vez el nivel que se conoce como la zona, donde el cuerpo está todo conectado como una unidad, donde todo resuena como un gran instrumento bello, armónico y eficiente. Muy a menudo se alcanza este estado en la adolescencia o cuando se está terminando la educación secundaria. Pero al llegar la universidad, otras actividades, otras gimnasias más mentales e intelectuales cambian los ritmos y generan otras actividades y otros estados de conexión. El cuerpo que ya conoció ese nivel de la zona, ese nivel cauchera, no lo olvida y lo busca y lo alcanza a través de las adicciones, del consumo de cigarrillo, de alcohol, de cocaína, que se incrementa demasiado en esa época. En algunos casos empieza a protruir la barriga, se sube la presión, aumenta la glicemia, lo que se conoce como enfermedad metabólica, pero no es otra cosa que el cuerpo consiguiendo una carga, un lastre para llevar y cargar y entrenar cargando un sobrepeso, ya que no puede entrenar haciendo el deporte en el que estaba entrenado y que tanto le gustaba. Corremos para que el corazón se acelere y en el cerebro no falte sangre. No dormimos y nos preocupamos para tener ese mismo efecto. Una pesadilla que te despierta o una pesadilla despierto cumple esta misma función. En este caso, la enfermedad metabólica es una expresión de bipolaridad. Se sube el azúcar para evitar que se baje. Y se sube la presión evitando que falte sangre porque el corazón es hipotenso. Todos estos son estados maníacos, acelerados de la energía, buscando evitar el estado depresivo, hipotenso, pausado, hipoglicémico. En el fondo todos somos bipolares, aun que esa bipolaridad se manifieste como una enfermedad metabólica. La paranoia, el delirio de persecución de los adictos a la cocaína busca estimular el corazón como antes lo hacía el deporte. Hemos visto muchos
pacientes paranoicos, que en el fondo lo que parecía un estado psiquiátrico era la mente acelerada en una película de persecución, buscando acelerar el corazón para que no le falte sangre. Todo finalmente con origen cardiovascular, aún la esquizofrenia o la manía. La pulsoterapia permite observar todos estos estados desde el pulso, observando los intervalos de tono que hay en la distancia de las arterias de los dedos, en las distancias entre los dedos y en las distancias entre las falanges. Y esos intervalos se reflejan en los intervalos corporales de los pulsos de la cara y las conexiones intracorpóreas y de los pictogramas. Hemos diseñado un software que nos permite reconocer todos esos estados y de los pictogramas, y cualquier paciente simplemente se mide dentro de estos intervalos y dentro de estos conceptos, y cualquier patología o cualquier enfermedad no es más que la adaptación del cuerpo a esta gimnasia pulsosensible, a este estado de la zona que alguna vez se alcanzó y luego se perdió. El orgasmo y la eyaculación son los estados más frecuentes en los que la gente alcanza el estado de la zona, pero luego la pierden. Las drogas psicoactivas son las que mejor llenan este vacío que queda después de esta desconexión orgásmica. Por esta razón, la rumba, la esquina jocosa, el parche marihuanero de los viernes por la noche, los sábados, y el goce que gira en torno a las drogas se liga a la sexualidad, al placer y a los estados donde se vuelve a recuperar la zona, el estado cauchera, donde se vuelve a recuperar la conexión de los músculos y los huesos con la elasticidad de un resorte de una cauchera. El tenista inexperto al correr deja caer el aro de la raqueta hacia el piso. El experto la lleva portada entre sus dos manos como si fuera un vaso con agua que no quiere dejar regar. Cuando ya se tiene la intención de en qué ángulo y a dónde se le va a pegar, ya se lleva la raqueta portada en las dos manos. Está más conectado a la pinza de los dedos y a las pinzas visuales, a los intervalos y muecas de la cara, al enfoque, a la cauchera entre ambas manos y entre el pulgar y el meñique. Para lograr el golpe cauchera del revés de Federer o de Wawrinka, casi que hay que ponerle el ano o la espalda a la bola, sentir toda la parte dorsal de la espalda y sentir el dorso de ambas muñecas. Es una conexión ectodérmica dorsal, como quien da una cachetada no con la palma sino con el dorso de la mano. Cuando se hace perfecto, se logra sentir la parte dorsal de la espalda conectada de hombro a hombro a través de un punto central, en la parte posterior del corazón, en la espalda. Es un respiro dorsal, posterior, como un suspiro que no llena el pecho sino la espalda. Ese movimiento es tan perfecto y tan hermoso que en Federer da la sensación de que es un águila volando, a la vez que se empina y mira hacia el piso. Cerebro, cara, manos, postura corporal se alinean para formar el intervalo de la cauchera entre ambas manos, que alinea a su vez el intervalo de la cauchera en todos estos puntos de cerebro, cara y cuerpo. Los ángulos de enfoque, los intervalos visuales, los intervalos de las muecas de la cara, de los dedos, amarran la bola y los instrumentos como la raqueta, el taco, al cuerpo. Ambas manos se amarran a los hombros a las caderas a los pies, al ano, al estómago. Pero a su vez, entrenar mucho la pinza de los dedos, de la mano o de la punta de los pies, como lo hace un bailarín de ballet, arrastra el ano y el ano a la coronilla. Cerrando este intervalo 1-7 o et girar, chon girar, balat. Los ángulos de las bolas, los puntos donde se deben impactar, es decir, el plano de enfoque, el intervalo visual, es el et, es el séptimo chakra, la posición, el estar ahí. El enfoque es el girar, el chon es el golpe, quinto centro. El cuarto centro es el ritmo, el seguir golpeando, la inercia,
el siguiente girar. Es el pulso de la arteria nasal. Va es el objetivo, el tercer centro, el punto de la arteria que está por fuera del ángulo externo de los ojos. Y el índice aplicado en la comisura que hay entre el ala de la nariz y el pómulo, haciendo pinza con el pulgar en la mitad del borde inferior de la mandíbula, hacen el la-tum, el intervalo entre el segundo centro y el primero. El pulgar en la apófisis que está justo detrás de la oreja siente la arteria suboccipital y el meñique en la mitad del borde inferior de la mandíbula siente la arteria. Forman el intervalo 1-7, el et-tum, que resume todo este et-girar, chon-girar, balatún que hace las muecas y los intervalos de la cara. Y a su vez el et-girar, chon-girar, balatún que va de el pulgar al meñique cuando se aprieta un taco, una raqueta, una almadana o cualquier instrumento. El et está en la punta de los dedos y el tum está en la base de los dedos o en el hombro o en la cadera. Estos intervalos se repiten en todo el cuerpo y sirven para conectar conscientemente con cada golpe el mantra et-girar, chon-girar, balatún, con el objetivo de que si nos atrapamos en el ritmo de ese deporte, quede una conciencia en el verbo, en la garganta, en la lengua de ese ritmo, para que luego, al dejar de practicar ese deporte o al practicar otro, sea transmutable ese et-girar, chon-girar, balatún a otra danza corporal y no se convierta en una adicción o en una enfermedad metabólica, hipertensión, obesidad, diabetes. En la muñeca el pulso radial es el plexo 8, el pulso cubital es el plexo 9 y el plexo dorsal de la tabaquera es el 10 dorsal, que equivale a la espalda. El 10 dorsal posterior que cierra todo el circuito mucoso profundo céfalo-superficial. Estas conexiones de la cara y de las manos tienen su equivalente en los pies, en los pulsos retrotibial, peroneo y pedial. 15 de las últimas 20 veces que me he calzado para subir a jugar tenis, siento en ese momento un calambre en la columna que me hace pararme con dolor y gritando, como cuando grito por un tirón en la rodilla. Ahora ese tironcito en la columna se junta con las ganas de defecar y los agudos del anillo más estrecho del ano se conectan con la sensación de pegar con las uñas y de verlas brillar en el cielo cuando hago el lanzamiento para el saque. Concluyo que no es una infección bacteriana, la diarrea, ni un problema lumbar. Son los contagios de frecuencias que el solo pensar en estar en la cancha se empiezan a inducir cuando me calzo.